Hola amigos de YouTube. ¿Qué onda? La verdad no sé ni por dónde empezar esto sin que me gane la emoción. Si llevas aquí desde la parte 1, solo puedo decirte, gracias. Gracias de verdad. Porque lo que empezó como una simple duda, una pregunta de qué pasaría si Attack on Titan tuviera un virus titán, terminó escalando a algo muchísimo más grande, más pesado y más retorcido de lo que yo mismo imaginé. Pasamos por teorías, discusiones intensas en los comentarios y momentos donde el caos era absoluto. Vimos sacrificios que dolieron y traiciones que nadie vio venir. Y hoy, todo ese viaje se condensa en una sola pieza. Pero atención, no se muevan de su asiento, porque esto no es solo una parte más. Esta es la película. He tomado toda la historia del virus titán y la he transformado por completo. Olvídense de los capítulos sueltos. Aquí he mejorado la narrativa, he pulido escenas que antes se sentían crudas y he añadido detalles clave que antes quedaron en el aire para que, por fin, todo encaje a la perfección. Quise que esto fuera una experiencia cinematográfica real, más intensa, mucho más emocional y, sobre todo, más oscura. Van a ver la evolución desde el primer brote hasta la caída definitiva de nuestros héroes en una calidad que no habían visto antes. Si eres nuevo por aquí, prepárate, porque acabas de llegar al epicentro del desastre. Y si has estado conmigo desde el inicio, considera esto nuestra gran recompensa final. Así que, por favor, pónganse cómodos, suban el volumen al máximo y, si pueden, apaguen las luces. Hoy no venimos a ver una teoría más. Hoy somos testigos del inicio y el amargo final del virus titán. Créanme, esta vez el miedo se siente mucho más real. Les dejo con la intro. 너라면 좋을까 이런 나는 또 처음이라 나오니 좀 심해 조절이 되다란데 하나와 시간도 I'm breaking 우리 주저식한 사람 입은 낯선 신경 쓴 듯 안 쓴 듯 거침없는 말투 I like that 외면해봐도 끌려 달라 도도한 나답게 하잖아 요즘 내가 날 보는 시선 너도 느껴봐 You got me feeling like a psycho psycho 우리 너무 말해 자꾸 다시 안 볼 듯 싸워봐도 여전히 니만 기대가 안 갈래 한 얘기를 해볼게 너무 쉽게 놓지마 재미없잖아 거기서 내가 남겨볼까 우린 원래 이랬어 yeah 그렇지는 않아 It's hot let me just 잠깐 이리 와봐 너에게만 할 말이 있어 가까이 좀 와 고개 숙여 귀를 맞춰봐 다른 건 신경 쓰지 마 발로 차도 가끔 내게 미소 짓는 너 달라져 똑같은 종이라는 너 내가 궁금해 너도 알게 될 거야 알 거야 고민해도 버렸단 걸 나 지금 사실은 자신 있어 지는 게임하진 않아 벌써 마침은 넘어왔잖아 psycho psycho 우리 모두 말해 자꾸 다시 안 볼 듯
Esta historia se remonta a los inicios del mundo de Attack on Titan, cuando los aldeanos aún vivían en guerras constantes entre naciones. Como todos sabemos, en ese contexto surgieron los titanes, creados como armas para dominar territorios y someter a los enemigos. Sin embargo, algo diferente ocurrió en el imperio de Marley, el segundo pueblo más influyente del mundo. Obsesionados con crear un soldado superior, los científicos marleyanos desarrollaron un suero experimental, muy parecido al suero titán, pero con un objetivo distinto: otorgar fuerza, resistencia y agresividad extrema sin perder totalmente la conciencia humana. Lamentablemente, el experimento salió mal. El suero mutó y se convirtió en un virus, uno que alteraba completamente el comportamiento del portador. Las personas inyectadas comenzaban a mostrar actitudes violentas, movimientos erráticos, pérdida de control y una necesidad enfermiza de morder y atacar. Aterrados por el resultado, Marley decidió encerrar a los infectados, borrar toda evidencia y ocultar el virus en un archivo secreto que nadie podía consultar. Oficialmente, ese proyecto jamás existió. La caída de Marley. Ahora nos trasladamos a la actualidad, justo al inicio de la cuarta temporada de Attack on Titan. Marley se encontraba devastada tras el ataque de la isla Paradis. Habían perdido al titán hembra y al titán colosal, y su poder militar estaba en ruinas. La desesperación era total. Durante la invasión, Eren Jaeger estaba a punto de devorar al titán martillo de guerra, obligando al titán mandíbula a romper el cristal para que pudiera comérselo. Marley estaba a segundos de perder uno de sus últimos grandes recursos. Como última alternativa, los altos mandos tomaron una decisión prohibida. El inicio del apocalipsis también. Vieron a Reiner Braun, gravemente herido, atrapado e inmovilizado tras los golpes de la Legión de Exploración. Sin opciones y sin moral, los soldados marleyanos sacaron el frasco que contenía el virus secreto y se lo inyectaron. En ese instante, comenzó el período zombie. El objetivo se cumplió parcialmente. Eren no logró devorar el titán martillo de guerra. El cuerpo fue rescatado y evacuado en helicóptero rumbo a Paradis, esperando que Eren subiera con ellos. Pero justo cuando Eren estaba a punto de transformarse, ocurrió algo inesperado. El titán acorazado zombie. Un estallido brutal sacudió la zona. De entre el humo apareció el titán acorazado, pero no era el mismo. Su coraza tenía un tono verdoso, su cuerpo estaba cubierto de sangre y sus movimientos eran totalmente antinaturales. El titán acorazado se abalanzó sobre Eren y comenzó a morder su brazo, no como en un combate normal, sino de una forma salvaje, casi animal. Eren estaba completamente desconcertado. Algo no estaba bien. Con un golpe desesperado, Eren logró destrozarle la cabeza y lanzó al titán contra el suelo. Sacó a Reiner con la intención de devorarlo, pero se detuvo. Reiner estaba completamente desangrado, con el cuerpo retorcido, moviéndose de forma errática. No parecía humano. Eren entendió que comérselo podría significar infectarse con algo desconocido, así que lo tomó y lo lanzó lejos, hacia el pueblo. El caos final. Reiner se levantó, pero no se transformó. En lugar de eso, intentó atacar directamente la pierna del titán de Eren, mordiéndolo una y otra vez como una bestia sin control. En medio del caos apareció Gabi, llena de ira y sed de venganza. Al intentar subir a uno de los helicópteros de la Legión de Exploración, Reiner la vio, y corrió hacia ella. Eren, confundido pero enfocado en la misión, salió de su titán y subió al helicóptero junto a sus amigos. Desde el aire observaron la escena. Reiner alcanzó a Gabi y le mordió la pierna justo cuando ella intentaba subir por las sogas. Y ahí, todo cambió. El dirigible avanzaba firme sobre el cielo nocturno, mientras Liberio ardía detrás de ellos. El resplandor anaranjado de las llamas todavía iluminaba las nubes bajas, como si la guerra se negara a quedar atrás. Dentro, nadie celebraba. El olor a pólvora y sangre seguía impregnado en los uniformes. Jin apoyó la frente contra el metal frío. Esto no se siente como una victoria, Connie soltó una risa seca. ¿Desde cuando las victorias suelen así? Cerca de la bodega, Levi observaba a Eren sentado contra la pared. Su mirada era tan pesada que parecía aplastar el aire. 4 años, dijo sin rodeos. Desapareces sin decir una palabra y reapareces en Marley provocando una masacre. Vas a empezar a hablar ahora. Eren lo miró con calma. Sabías que esto iba a pasar tarde o temprano. No así, respondió Levi. No arrastrando a todos a tu ritmo. Mikasa intervino, su voz baja pero firme. Eren, ¿por qué no confiaste en nosotros? Hubo una pausa. El ruido del motor vibraba bajo sus botas. ¿Por qué me habrían detenido? Respondió él. Armin frunció el ceño. Eso significa que sabías que cruzabas una línea. Eren sostuvo su mirada.
La línea ya estaba cruzada desde que el mundo decidió que debíamos morir. Antes de que alguien pudiera responder, un golpe seco resonó en la parte trasera del dirigible. Todos giraron la cabeza. Otro golpe. Más fuerte. Levi ya estaba de pie. Revisen eso. Un soldado caminó hacia la compuerta. Debe ser presión del bien, la puerta estalló hacia adentro. El estruendo sacudió todo el dirigible. Una figura pequeña entró tambaleándose, con el rifle aún caliente entre las manos. Gaby. Sus ojos ardían de odio. Disparó. El sonido fue brutal. Sasa se quedó inmóvil. Su cuerpo cayó hacia atrás. Sasa. Connie la atrapó antes de que golpeara el suelo. La sangre comenzó a extenderse. No, no, no. Sasa, oye, mírame. El grito se rompió en su garganta. Lanzó hacia Gaby y la derribó contra el metal con una fuerza que hizo temblar la estructura. El rifle se deslizó lejos. Falco apareció detrás, jadeando. Deténganse. Ella solo. Entonces Jin lo vio. Esperen, señaló la pierna de Gaby. La tela estaba desgarrada. La herida tenía un color oscuro, antinatural. Como si la carne estuviera muriendo. Gaby respiraba rápido. No, siento, la pierna, uno de los soldados escupió con rabia. Maldita asesina. Y le dio una patada. Luego otro. Otro más. Varios soldados se lanzaron sobre ella, golpeándola sin control, cegados por la furia y la pérdida. Armin apretó los dientes. Basta. La van a matar. Pero el dolor no fue lo que detuvo a Gaby. Fue algo peor. Su cuerpo se tensó de golpe. Sus dedos se clavaron en el suelo. Un sonido extraño escapó de su garganta, algo entre un jadeo y un gruñido. Levi frunció el ceño. Aléjense. Demasiado tarde. Gaby levantó la cabeza. Sus pupilas temblaban. Su mandíbula se abrió más de lo normal. Y mordió. Sus dientes se hundieron en la mano de un soldado. El hombre gritó. Intentó apartarse, pero Gaby volvió a lanzarse, ahora sin miedo, sin duda, solo con una violencia primitiva. ¿Qué demonios? Otro soldado trató de sujetarla. Ella giró y le arrancó un pedazo de piel del antebrazo. La sangre salpicó el piso. Mikasa retrocedió un paso, sorprendida. Eso no es normal, el soldado mordido cayó de rodillas. Me arde, las venas alrededor de la herida comenzaron a oscurecerse. Connie lo miró horrorizado. ¿Desde cuándo una mordida hace eso? El hombre empezó a respirar con dificultad. Luego vomitó. Sus ojos perdieron el enfoque. Intentó ponerse de pie, y atacó al soldado más cercano. Jin reaccionó de inmediato. Sujétenlo. Pero ya había otro grito. Y otro. En menos de un minuto, varios de los que habían golpeado a Gaby mostraban el mismo temblor en las manos, la misma mirada vacía. Ángel susurró, pálida. Esto se propaga demasiado rápido, Levi desenvainó sus hojas. Todos los mórdidos, atrás. Ahora. Uno de los soldados infectados se lanzó hacia él. Levi lo derribó de un golpe en la mandíbula. No los maten, ordenó Ángel. No sabemos qué es esto. Armin pensaba a toda velocidad. Si esto es un arma de Marley, Jin tragó saliva. Entonces la trajimos directo con nosotros. Gaby seguía forcejeando, intentando morder a cualquiera que se acercara. No parecía reconocer a nadie. Solo atacar. Falco lloraba. Gaby, soy yo. Despierta. Pero ella ni siquiera lo miró. Levi tomó una decisión inmediata. Jaulas de carga. Refuercen los seguros. Quiero a cada infectado encerrado. ¿Los vamos a llevar a la isla? Preguntó Jin. Levi lo miró con dureza. No tenemos otra opción. Si esto es una enfermedad, necesitamos entenderla. Mientras arrastraban a los infectados, los golpes contra el metal resonaban como tambores de guerra. Mikasa observaba en silencio. Capitán, Levi no apartó la vista de las jaulas. Dilo. Ella dudó un segundo. No me gusta la idea de llevar esa cosa a casa. Levi exhaló lentamente. A mí tampoco. El dirigible siguió su curso. Horas después, el amanecer comenzó a teñir el horizonte. Un soldado gritó desde la cabina. Movimiento abajo. Todos se acercaron a las ventanas. Lo que vieron les heló la sangre. En la costa de Marley, un pueblo estaba abierto de par en par. Había cuerpos en el suelo. Pero algunos se movían. Una mujer caminaba en círculos, con el brazo colgando en un ángulo imposible. Un hombre sin parte del rostro chocaba contra una pared una y otra vez. Otro se levantó incluso después de que algo, o alguien, le faltara desde la cintura.
No corrían como titanes. No gritaban. Solo avanzaban. Sin dolor. Sin miedo. Ange habló apenas en un susurro. Esto no es un brote aislado. Jin retrocedió. Es un apocalipsis. El metal crujió detrás de ellos cuando uno de los infectados se estrelló contra los barrotes de su jaula con una fuerza inhumana. Levi observó primero las jaulas. Luego el pueblo destruido. Su mandíbula se tensó. Y entonces dijo en voz baja. No me digan, miró a Ange. Que acabamos de meter esa cosa en la isla. Nadie respondió. Porque todos sabían que era exactamente lo que habían hecho. El dirigible se perdió entre las nubes, alejándose de un continente que comenzaba a devorarse a sí mismo, sin saber que el verdadero horror apenas estaba cruzando el mar junto a ellos. Finalmente, la Legión de Exploración llegó a Paradis. Las puertas de Trost se abrieron lentamente mientras el dirigible terminaba de aterrizar. Soldados que habían permanecido en la isla comenzaron a reunirse, algunos levantando los brazos, otros sonriendo con alivio. Regresaron. La misión fue un éxito. Marley retrocederá después de esto. Pero la alegría duró poco. Las jaulas bajaron primero. El sonido de los barrotes sacudiéndose rompió cualquier ilusión de triunfo. Los infectados golpeaban el metal con una fuerza absurda, algunos sangraban por la frente, otros tenían los dientes rotos de tanto intentar morder. El murmullo se transformó en silencio. Luego en miedo. Una mujer empujó a un soldado. Déjenme pasar, mi hijo estaba en esa misión. Cuando lo vio dentro de la jaula, su rostro se desarnó. El joven respiraba como un animal agotado. Sus ojos no enfocaban nada. Taro, soy mamá, el chico pareció reaccionar. Sus labios temblaron. Pero al segundo siguiente se lanzó contra las rejas con un grito desgarrado, intentando arrancarle la cara. Los guardias la apartaron. Ella cayó al suelo llorando. Más familias llegaron. Más súplicas. Más negación. Ange avanzó y alzó la voz, firme pero cálida. Escúchenme. Nadie aquí está perdido todavía. Vamos a hacer todo lo posible para encontrar una cura, entender este virus y traerlos de vuelta. Se los prometo, la Legión no abandona a los suyos. Levi murmuró a su lado. Será mejor que cumplamos esa promesa. Porque en sus ojos ya se leía la verdad. No sabían contra qué estaban luchando. El encierro del portador del futuro. Eren fue llevado bajo tierra días después. Sin seguidores. Sin jaegeristas. Muchos de ellos habían sido mordidos durante el incidente del dirigible. Otros habían desaparecido en brotes aislados dentro de la isla antes siquiera de entender qué ocurría. La celda era fría. Silenciosa. Eren apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Siempre había tenido visiones fragmentadas del futuro desde que besó la mano de Historia. Recuerdos que aún no ocurrían. Caminos inevitables. Pero ahora, nada. Era como mirar un abismo vacío. Esto no es correcto, susurró. Intentó forzar una visión. Solo obtuvo oscuridad. Por primera vez desde que heredó el titán de ataque, el futuro había desaparecido. Pasos se acercaron. Era Armin. Hay algo que quiero preguntarte, dijo apoyándose en los barrotes. ¿Puedes ver algo? Eren tardó en responder. No. Armin frunció el ceño. ¿Nada? Es como si la línea del tiempo se hubiera roto. Ese silencio fue más aterrador que cualquier profecía. Eren miró el suelo. Armin, algo cambió el destino. Los titanes cautivos. En una cámara subterránea aún más profunda, 2 cristales reposaban bajo vigilancia armada. Dentro de uno, Annie Eleonard dormía intacta. En el otro, la portadora del titán martillo permanecía congelada en su prisión translúcida. Sin ser devorada. Sin transferir su poder. Más allá, encadenado con dispositivos que inmovilizaban su mandíbula, estaba por Kokaliart. Furioso. Despierto. No entienden nada, escupió. Marley no caerá por esto. Ángel lo observó tomando notas. Tal vez no. Pero parece que algo más sí podría hacerlo. El titán bestia también estaba en la isla, aislado a kilómetros de Eren. Nadie iba a arriesgarse a un contacto. No ahora. No nunca. La decisión. Pasaron semanas. Los infectados no mejoraban. No morían. Solo, continuaban. Entonces Ángel reunió a Levi y Armin. Extendió un mapa sobre la mesa. Tenemos que ir a Marley. Levi levantó una ceja. ¿Volver al infierno? Si este virus nació allá, las respuestas también. Armin asintió lentamente. Y si queda alguien vivo, podría ayudarnos.
La decisión se tomó esa misma noche. Un escuadrón pequeño. Movilidad tridimensional. Armas antipersonal. Rostros cubiertos. No iban como conquistadores. Iban como sobrevivientes buscando una explicación. Un continente muerto. Cuando tocaron tierra, lo primero que notaron fue el silencio. Ni cañones. Ni órdenes militares. Ni trenes. Solo viento. Caminaron entre bosques para evitar las ciudades abiertas. A lo lejos vieron figuras tambaleantes. No corrían. Pero tampoco se detenían. Jin susurró. ¿Tenían artillería capaz de tumbar titanes? ¿Cómo perdieron contra esto? Levi respondió sin emoción. Porque los cañones no sirven cuando el enemigo era tu vecino hace 5 minutos. Un crujido sonó detrás. Todos giraron. Un hombre emergió entre los árboles, levantando las manos. Era mayor, barba gris, ropa gastada. Pero sus ojos estaban lúcidos. Si están vivos, entonces vienen de la isla. Levi no bajó el arma. Identifícate. El hombre tragó saliva. Mi nombre es Elías Kruger, mi familia creó el virus. El bosque pareció enfriarse. Vengan conmigo, dijo. Antes de que anochezca. El heredero del error. El laboratorio oculto estaba medio enterrado, como si hubieran intentado borrarlo del mundo. Mientras avanzaban por los pasillos, Elías habló. Mi abuelo inició el proyecto. Mi padre lo perfeccionó. A mí me enseñaron desde niño que el virus era el futuro, aunque yo solo veía muerte. Armin preguntó. ¿Qué es exactamente? Elías respondió sin rodeos. No convierte a las personas en titanes. Intenta copiar su resistencia, pero deja atrapado al huésped entre la vida y la muerte. Ángel susurró. Una falsa inmortalidad. De repente, un estruendo sacudió la entrada. Luego otro. Las luces parpadearon. Elías palideció. Nos siguieron, los golpes se volvieron frenéticos. Los barrotes cedieron. Los infectados entraron en masa. Levi gritó. Formación. Pero ya era tarde para Elías. Una mano atravesó su hombro. Cayó. La multitud lo cubrió. Mientras los dientes se hundían en su cuello, extendió una mano temblorosa hacia Ángel. La laptop, mi oficina, todo está ahí, no dejen que esto llegue al mundo. Sus ojos se apagaron. Nota del autor. Sí, como la mayoría sabe. En ese tiempo no existían computadoras. Bien, pues, ese doctor marleyense era tan extraño. Que él nunca lo confesó en la historia, pero yo lo digo. Realmente él no era marleyense, era de otro país. O tal vez, solo tal vez. De otro universo, he allí el factor de haber creado un virus tan poderoso. Y bueno, de cualquier forma el punto es que, él tenía una laptop o computadora. Debido a que él no era de Marley. Y tenía tecnología más avanzada. Sin nada más que decir puede seguir la historia. Levi arrastró a Ángel fuera mientras el escuadrón combatía para abrirse paso. Lograron escapar por poco. La laptop quedó en sus manos. Archivo recuperado. Esa noche, en el refugio, la encendieron. Una sola carpeta. Registros personales, Kruger Armin intentó abrirlos todos. Error. Sistema dañado. Reproducción limitada. Un archivo por día. Levi soltó aire por la nariz. Perfecto. El muerto decidió racionarnos la información. Ángel miró la pantalla. Entonces cada día sabremos un poco más, de cómo termina el mundo. Afuera, un infectado chocó contra la puerta. Luego otro. Levi ajustó sus hojas. Descansen mientras puedan. Mañana seguimos escuchando a los muertos. Muy lejos de allí, en su celda, Eren abrió los ojos en la oscuridad. Y por primera vez, sintió miedo de un futuro que ya no podía ver. El aire en la isla Paradis se sentía distinto desde el regreso de la expedición. No era celebración lo que flotaba en los muros, era inquietud. Las jaulas improvisadas estaban cubiertas con telas gruesas para evitar que los aldeanos vieran a los infectados. Aún así, los sonidos se escapaban. Golpes desordenados, respiraciones agitadas, movimientos sin sentido. Ángel observaba en silencio. No es comportamiento titán, murmuró. Pero tampoco humano. Levi, apoyado contra una pared, respondió sin mirarla. Entonces deja de observarlos como si fueran un experimento y dime qué tan grave es. Ángel ajustó sus lentes. Lo suficientemente grave como para que nadie entre solo. Y lo suficientemente extraño como para que no entendamos nada todavía. En el centro del cuartel, sobre una mesa reforzada, estaba la laptop recuperada en Marley. Nadie la había encendido aún. Armin fue el primero en hablar.
Si ese hombre protegió esto hasta el final, entonces lo que hay dentro debe ser importante. Ángel respiró hondo y abrió el dispositivo. La pantalla tardó en reaccionar. Polvo. Golpes. Años sin mantenimiento. Finalmente, un archivo apareció. Reproducción automática. La imagen mostró a un niño corriendo por un patio de tierra. Se escuchaban risas, el viento, una voz adulta llamándolo desde lejos. No parecía nada extraordinario. Jin frunció el ceño. ¿Esto es una broma? El niño miró a la cámara y dijo: si estás viendo esto, significa que nadie logró detenerlo. La grabación se distorsionó. Un ruido seco. La imagen tembló. Y entonces apareció texto blanco sobre fondo negro. El cuarto quedó en silencio absoluto. Armin dio un paso al frente. Retrocede, ponlo desde el inicio otra vez. Ángel negó con la cabeza. El archivo está bloqueado. Solo permite una reproducción completa por día, como si hubiera sido programado así. La grabación continuó. La voz del hombre ya adulto era firme, pero cansada. Usé el video de mi infancia como distracción. Los oficiales casi confiscan esta laptop cuando comenzó el brote, pero al ver recuerdos personales perdieron el interés. Nadie sospecha de la nostalgia. Se escuchó una tos breve. Si alguien encuentra esto, debe entender algo, esto nunca fue un accidente. La pantalla se apagó. No hubo más. Ni explicaciones, ni datos, ni cura. Solo esa frase. Levi rompió el silencio. Entonces alguien decidió crear esto. Ángel cerró la laptop con cuidado. Y puede que aún haya más grabaciones. Muy lejos de ahí, bajo múltiples cerraduras de hierro, Eren permanecía sentado contra la pared de su celda. No había gritado, no había protestado. Pero algo en su mirada había cambiado. Un guardia pasó frente a los barrotes. Hora de comer. Eren no reaccionó. Oye, insistió el soldado, ¿vas a ignorarme? Finalmente habló, sin levantar la vista. Necesito verla. ¿A quién? A Historia. El guardia soltó una risa breve. Ni el alto mando puede verla sin autorización ahora. Olvídalo. Eren apretó los puños. Las imágenes que había visto años atrás, el futuro, los caminos, todo estaba mal. Demasiado silencio, demasiado diferente. El futuro cambió, susurró. Horas después, en la sala de mando, la discusión era intensa. No podemos permitir que Eren tenga contacto con sangre real, dijo un oficial. Ya es demasiado peligroso. Otro golpeó la mesa. Es más peligroso no saber qué vio. El comandante mayor habló con frialdad. Si intenta desobedecer otra vez, será castigado públicamente. La isla necesita verlo contenido. Nadie discutió. El miedo hacia Eren ya no se ocultaba. Esa misma noche, mi casa se detuvo frente a la celda. Eren. Él levantó la mirada lentamente. Algo se desvió, dijo. Como si la historia hubiera tomado otro camino. Tal vez nunca fue tan segura como creíamos, respondió ella. Eren negó. No, esto es distinto. Siento que algo se acerca. Un sonido metálico resonó en el pasillo. Los guardias cambiaban turno. Mi casa bajó la voz. La Legión encontró información en esa computadora. Puede que tenga relación con lo que está pasando. Por primera vez, el rostro de Eren mostró verdadera preocupación. Entonces ya empezó. Al día siguiente, Ángel reunió a un pequeño escuadrón. No podemos esperar más grabaciones sin hacer nada, explicó. Si ese hombre hablaba de una captura inicial, necesitamos saber dónde comenzó todo. Armin asintió. Marley estaba destruido, pero no completamente vacío. Eso significa que aún puede haber respuestas. Levi tomó su equipo sin decir una palabra. El plan era simple. Regresar, observar, no pelear innecesariamente. Descubrir la verdad. Mientras el barco se alejaba del puerto, el cielo estaba cubierto por nubes densas. Armin miró el horizonte. Capitán, ¿cree que quede alguien vivo allá? Levi respondió sin emoción. Si queda alguien, será alguien que aprendió a sobrevivir. Muy lejos de su ruta, entre estructuras derrumbadas y calles silenciosas, una enorme silueta avanzaba lentamente entre la neblina. No caminaba como los infectados. Su paso era constante. Controlado. Sobre su lomo había suministros, mantas, incluso armamento. Y dentro de esa estructura viviente, varias personas respiraban. Esperaban. Resistían. El mundo no había terminado todavía. Pero estaba cambiando. El mar estaba inquieto aquella mañana.
No había tormenta, pero el agua se movía con una fuerza irregular, como si incluso la naturaleza estuviera alterada. El barco de la Legión avanzaba en silencio hacia Marley. Nadie hablaba demasiado. Armin sostenía la laptop cerrada entre sus manos. Mañana podremos ver el siguiente archivo, dijo en voz baja. Levi miró el horizonte. Si seguimos vivos para entonces. No era una broma. Era una posibilidad. Cuando finalmente tocaron tierra, el olor fue lo primero que notaron. No era el de una ciudad viva. Era el de algo abandonado. Edificios abiertos, puertas balanceándose con el viento, calles cubiertas de polvo, pero ni un solo sonido humano. Jin susurró. ¿Cómo pudo caer un país entero tan rápido? Ange observó las torres destruidas a lo lejos. Eso es lo que vinimos a entender. Avanzaron con cuidado, evitando hacer ruido. De repente, Connie levantó el puño. Se detuvieron. Un sonido. Arrastre. Luego otro. No estaban solos. Varias figuras aparecieron al final de la calle. Sus movimientos eran torpes, descoordinados, pero avanzaban sin detenerse. Levi habló sin girarse. No peleen si no es necesario. Rodeamos y seguimos. El escuadrón obedeció. No vinieron a luchar. Vinieron por respuestas. Horas después, mientras cruzaban un bosque seco a las afueras de la ciudad, Armin se detuvo. Capitán, mire eso. A lo lejos, la neblina se movía de forma extraña. No era la neblina. Algo enorme caminaba dentro de ella. El suelo vibraba levemente con cada paso. Instintivamente, varios soldados prepararon sus equipos. Hasta que la silueta emergió por completo. Un titán carguero. Pero no actuaba como un monstruo sin mente. Su paso era estable. Preciso. Y sobre su lomo, había personas. Cubiertas con mantas, sujetando cajas, observando el bosque como vigías. El titán se detuvo. Lentamente, se arrodilló. Una compuerta se abrió en la parte superior. Y una voz tranquila descendió desde lo alto. Si hubiéramos querido atacarlos, ya lo habríamos hecho. Levi entrecerró los ojos. Sal de ahí. Una mujer descendió con agilidad. Cabello oscuro. Mirada cansada, pero firme. Finger. Armin dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Entonces, Marley no cayó completamente, Pieck observó sus uniformes. Lo mismo pensé cuando los vi acercarse. Hubo un breve silencio. Dos bandos enemigos, respirando el mismo aire. Hasta que Ange habló. No venimos a pelear. Pieck respondió sin dudar. Nosotros tampoco. Ya no queda mundo suficiente para otra guerra. Fueron guiados hasta un refugio improvisado entre colinas. No era una base militar. Era un lugar de supervivientes. Personas heridas. Niños. Soldados agotados. Humanidad aferrándose a lo último que quedaba. Pieck apoyó una mano sobre la mesa central. El brote se expandió más rápido de lo que cualquier estrategia podía contener. Las armas diseñadas para titanes no sirven igual contra algo que no teme al dolor. Ange cruzó los brazos. ¿Sabes quién lo creó? Pieck dudó. Sabemos que empezó como un proyecto secreto, pero muchos de los científicos desaparecieron en los primeros días. Armin intercambió una mirada con Levi. Encontramos a uno. Todos en la sala se tensaron. Murió protegiendo información, continuó Armin. Tenemos su computadora. Por primera vez, la calma de Pieck se quebró ligeramente. Entonces no viajaron hasta aquí solo para observar, Levi respondió. Vinimos porque esto apenas está empezando. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara, reprodujeron el siguiente archivo. La pantalla mostró al mismo hombre, más joven que en el último video. Su voz era más rápida. Más nerviosa. Día 3 desde la captura de Rainer Braun. El sujeto presenta síntomas distintos a cualquier transformación titán registrada. No responde a estímulos normales, pero tampoco pierde completamente la coordinación. La imagen se movió, mostrando una habitación sellada. Una figura encadenada golpeaba el suelo con movimientos irregulares. El video se cortó antes de mostrar más. La voz regresó. Si alguien ve esto en el futuro, debe entender que subestimamos lo que habíamos creado. El archivo terminó. Nadie habló durante varios segundos. Pieck fue la primera. Entonces usaron a un guerrero como prueba, Ange cerró la laptop lentamente. Y si él fue el inicio, no sabemos cuántos más siguieron. Muy lejos de Marley, dentro de su celda, Eren despertó sobresaltado. Había tenido la misma sensación otra vez. Como un eco.
como si incontables pasos caminaran hacia un mismo punto. Se levantó y se acercó a los barrotes. No es el retumbar, susurró. Es otra cosa. Algo que no había visto. Algo que no debía existir. Por primera vez desde que era niño, Eren Jaeger no podía ver el camino que tenía delante. Y eso lo aterraba más que cualquier enemigo. En las afueras del refugio, Levi observaba las estrellas. Tieck se acercó sin hacer ruido. El mundo que conocíamos ya no existe, dijo ella. Levi respondió sin mirarla. Mientras quede gente respirando, todavía hay algo que proteger. Tieck levantó la vista hacia el cielo oscuro. Entonces será mejor que pensemos rápido. Porque esta vez, no estamos peleando contra titanes. El viento atravesó el valle. Y por un instante, el mundo entero se sintió demasiado silencioso. Como si estuviera conteniendo la respiración. La noche se asentó sobre la isla Paradis con una calma artificial. No había gritos, no había alarmas, pero todos sabían que algo estaba mal. El refugio estaba lleno, y aún así, se sentía vacío. Las jaulas improvisadas en el exterior crujían con cada movimiento de los prisioneros infectados. Nadie se acercaba demasiado. Dentro, la Legión de Exploración y la Resistencia de Marley ocupaban el mismo espacio por primera vez sin armas apuntándose entre sí. Ange estaba de pie frente a la laptop, con los brazos cruzados. Este archivo es uno solo, dijo. Un registro completo. No hay fragmentos, y no podemos pausarlo a la mitad. Levi, apoyado contra una viga, respondió sin mirarla. Entonces no parpadeen. Tieck estaba sentada a su lado, recostada contra la pared. Por primera vez desde que llegaron, parecía cansada de verdad. Nunca pensé volver a escuchar la voz de alguien de Marley sin sentir odio, dijo. Y aún así, me inquieta. Levi giró apenas la cabeza hacia ella. Si te sirve de consuelo, a mí también me inquieta todo. Tieck sonrió de lado. Vaya, qué romántico, capitán. Levi buzó. No te emociones. Armin estaba frente a la pantalla, tomando notas mentales. Después de esto, dijo, necesitamos reorganizar dónde dormirá cada uno. No podemos mezclar guardias y civiles al azar. Jin, sentado un poco más atrás, miró a mi casa. Si hay turnos, yo puedo cubrir el tuyo. Mi casa lo miró, sería. No necesito que me cubran. Jin suspiró. No dije que lo necesitaras, dije que quería hacerlo. Ella no respondió enseguida. Luego, más bajo. Entonces, gracias. Jin sonrió, pequeño, casi imperceptible. Ange respiró hondo y presionó reproducir. Grabación. Registro final del doctor. La imagen apareció temblorosa. El laboratorio estaba casi a oscuras. El doctor estaba sentado frente a la cámara, con las manos juntas, como si se preparara para confesar algo. Si alguien está viendo esto, entonces el mundo ya cruzó una línea que no puede desandar. Se escuchó un golpe lejano. El doctor no reaccionó. El virus evoluciona cada segundo. No es una forma de hablar. Cambia su estructura incluso mientras lo observamos. La cámara vibró levemente. Reiner Braun fue nuestro principal sujeto. El virus zombie rechaza el poder titán. No lo asimila. Lo combate. Hizo una pausa. Pero ese rechazo no es permanente. Es una resistencia inicial. Se levantó y caminó fuera de cuadro. La cámara quedó enfocando una jaula reforzada. Algo grande se movía dentro. Comprendí que el poder titán y el virus no eran opuestos, eran competidores. Dos fuerzas buscando dominar el mismo cuerpo. Un rugido sacudió el audio. Decidí probar con otro sujeto. Un eldiano ya infectado. Inyecté el suero titán cuando el virus estaba avanzado. La jaula recibió un golpe brutal. Los barrotes se deformaron apenas. La transformación ocurrió, pero no como esperábamos. No hubo confusión. No hubo torpeza. El doctor volvió a cuadro. Su voz temblaba. El virus titán potencia todo. Fuerza. Regeneración. Agresividad. 3 veces más que un titán común. Tragó saliva. Y lo peor, me observó. No reaccionó por instinto. Me reconoció como amenaza. Las luces parpadearon. No intenten controlarlo. No piensen que pueden repetir nuestros pasos y hacerlo mejor. Se acercó mucho a la cámara. No es un arma. Es una... Un estruendo enorme sacudió el laboratorio. La cámara cayó de lado. Durante un segundo se vio la jaula cediendo. Pantalla negra. Fin del registro. El silencio fue absoluto. Ange cerró la laptop con cuidado. No me digan que trajimos el inicio de algo así a Paradis.
No, respondió Levi. Lo trajeron a todo el mundo antes. Nosotros solo llegamos tarde. Pieck se quedó mirando el suelo. Marley tenía cañones para titanes, y aún así cayó. Eso significa que esto no se detiene con fuerza bruta. Levi la miró de reojo. Entonces pensaremos mejor. Ella levantó la vista. Me alegra escuchar eso, viniendo de ti. Por un instante, ninguno apartó la mirada. Armin se aclaró la garganta. Bien, turnos. Levi y Pieck, vigilancia exterior. Jin y mi casa, patrulla interna. Yo me quedaré revisando los datos. Perfecto, dijo Levi. Pieck, no te alejes. ¿Te preocupa que me escape? Respondió ella. Me preocupa que te maten. Ella sonrió suavemente. Qué atento. Arco de Eren. La fuga. El pasillo de la prisión estaba en penumbra. La mayoría de soldados había sido redistribuida por los reportes de movimientos extraños fuera del distrito. Eren llevaba horas observando, escuchando, esperando. El guardia llegó con la comida. Come rápido. Eren tomó la bandeja. ¿Alguna vez te preguntaste si el futuro puede cambiar? El guardia se burló. Lo único que va a cambiar es tu celda. Eren se movió. Un tirón seco. Un golpe preciso. El cuerpo cayó sin ruido. Nota del autor. Eren necesita 2 llaves. Una para salir de prisión, y otra para entrar al Palacio de Historia. Dicho esto, podemos continuar. Eren tomó las llaves. Entonces lo cambiaré yo. Corrió por los pasillos, evitando zonas iluminadas, usando rutas que había memorizado años atrás. No buscaba pelear. Buscaba llegar. El palacio entró en alerta. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz de los candelabros intermitentes. Eren respiraba con fuerza, pero cada inhalación estaba medida, controlada. Sabía que un solo error podía costarle todo. Sus pasos eran silenciosos al principio, calculando cada movimiento mientras los guardias patrullaban sus posiciones. Un guardia apareció al final del corredor, ajustando su uniforme. ¡Alto! Gritó, ¿qué haces ahí? Eren no dudó. Lanzó la bandeja de comida al suelo. El metal chocó contra la pared, y el sonido atrajo la atención de otro guardia. Antes de que pudiera reaccionar, Eren se lanzó sobre el primero, empujándolo contra los barrotes de otra celda. El impacto fue seco, casi sin ruido. El guardia cayó inconsciente. Vamos, susurró Eren, arrancando la llave de su cinturón. Avanzó por los corredores, cada pasillo era un laberinto que conocía como la palma de su mano. La vigilancia había disminuido porque la mayoría de soldados estaba fuera, pero los pocos que quedaban eran rápidos y despiadados. Un segundo guardia lo vio y corrió hacia él. Eren esquivó, usando la pared para impulsarse y girar sobre su hombro. El golpe del guardia se estrelló contra el suelo, y Eren aprovechó la inercia para derribarlo con un movimiento limpio de brazo y pierna. Cada segundo contaba. Cada sombra podía ser un enemigo. Cada crujido de madera lo ponía en alerta. Llegó a un tramo donde 2 guardias más lo esperaban, armados. Eren recogió una vara de metal que había caído de un estante y bloqueó los ataques, desviando la primera estocada con un golpe fuerte al hombro de uno de ellos, luego giró para empujar al segundo contra la pared. El corredor se llenó de polvo por los golpes. Respiraba rápido, pero no dejaba de moverse. No había tiempo para cansarse, no cuando Historia estaba en peligro, o al menos, cuando debía asegurarse de que ella supiera lo que estaba ocurriendo. Llegó al tramo final. Había un portón de madera y metal. Más allá, escuchaba los pasos de Historia acercándose a un informe, distraída. Su corazón se aceleró, pero sus movimientos se mantuvieron calculados. Saltó sobre el portón, apoyando las manos, y con un impulso silencioso aterrizó a pocos metros de ella. Historia levantó la vista justo a tiempo para ver a Eren aparecer. Su primera reacción fue de incredulidad. «Eren», exclamó, confundida y asustada. Antes de que pudiera decir nada más, él intentó hablar. «Historia, necesito explicarte». Plaf. La cachetada resonó. Historia estaba enojada, haciendo un puchero, claramente molesta. «¿Qué crees que estás haciendo? Todo el palacio en alerta por tu culpa». Eren se tocó la mejilla, sorprendida por la fuerza. «¿Sigues siendo igual de fuerte?», murmuró con una media sonrisa. Historia lo miró con ojos entre enojo y preocupación. «No puedes simplemente escapar, Eren. Estás arriesgando todo». Los pasos de los soldados se acercaban rápidamente. Eren colocó a Historia detrás de él. «No me transformaré. No destruiré este lugar». «No aún», susurró, «pero necesito verte».
Necesito confirmar que el futuro sigue allí. Historia frunció el ceño, pero por un instante sus labios se relajaron en una expresión que mezclaba frustración y alivio. El corredor se llenó de sombras. Los soldados estaban justo a unos metros. Eren respiró profundo y preparó un movimiento rápido, listo para bloquear y desarmar, buscando la mínima abertura para escapar. Cada paso, cada giro, cada caída controlada mostraba la precisión de su entrenamiento. El encuentro se congeló en ese instante, con Historia y Eren, entre las sombras, respirando agitadamente, conscientes de que cualquier segundo podría cambiarlo todo. Regreso al refugio. Jin y Mikasa patrullaban en silencio. Cuando todo esto termine, dijo Jin, me gustaría que siguiéramos hablando. Mikasa lo miró. Si seguimos vivos, sí. Jin sonrió. A lo lejos, Levi y Pieck observaban el cielo estrellado. Paradis es más tranquila de noche, dijo ella. No durará, respondió Levi. Entonces disfrutémoslo ahora. Por primera vez, Levi no respondió. El refugio estaba en silencio. No era un silencio cómodo, era ese silencio pesado que aparece cuando todos saben que algo cambió. La laptop seguía abierta sobre la mesa. Nadie hablaba. Ángel cruzó los brazos. Ya no estamos recolectando información, dijo finalmente. Estamos sobreviviendo dentro de un país que se está muriendo. Levi estaba apoyado contra la pared, con los ojos medio cerrados. Entonces deja de darle vueltas, respondió. Di lo que estás pensando. Ángel respiró hondo. Tenemos que volver a Paradis. Connie levantó la cabeza de golpe. ¿Volver? ¿Con esta cosa existiendo? Armin miraba el mapa, tenso. Si esto se extiende más allá de Marley, nadie estará preparado. Jin apretó los puños. ¿Y si llevamos el problema directo a la isla? Nadie respondió, porque todos estaban pensando lo mismo. Pieck habló desde el fondo de la habitación, sentada en el suelo con la espalda contra la pared. El problema no es si lo llevamos, dijo con voz tranquila. El problema es que probablemente ya sea tarde. Levi la miró de reojo. No hizo falta más explicación. Ángel cerró la laptop. Salimos en cuanto amanezca. La decisión de abandonar Marley ya estaba tomada. El amanecer apenas iluminaba el cielo cuando la legión avanzaba hacia el puerto. Nadie caminaba relajado. Incluso Connie, que siempre encontraba algo para bromear, iba completamente serio. Odio este lugar, murmuró. Siento que hasta el aire está enfermo. Ángel ajustó sus gafas. No es una sensación. Cuando una epidemia crece, cambia la forma en que la gente respira, cómo se mueve, incluso cómo mira. Jin observó las calles vacías. No queda casi nadie. Pieck respondió en voz baja. Quedan, solo que ya no salen. Un golpe metálico resonó a lo lejos. Todos se tensaron. Levi habló sin subir el tono. No se detengan. El peor error aquí es quedarse quietos. Columnas de humo se elevaban desde distintos puntos de la ciudad. No era destrucción total. Era algo más inquietante. Un colapso lento. El barco no era grande, pero bastaría para cruzar el mar. Cuando finalmente subieron, varios soltaron el aire como si llevaran horas conteniéndolo. Connie se dejó caer contra una pared. Si sobrevivo a esto, voy a dormir una semana entera. Primero sobrevive al viaje, respondió Jin. El motor rugió. Marley comenzó a alejarse. Nadie celebró, porque todos pensaban lo mismo. ¿Y si estaban llevando el desastre directo a Paradis? Grabación, Doctor de Marley. La cámara está un poco inclinada. El doctor parece no haber dormido. Detrás de él hay mapas llenos de marcas rojas. La propagación ya no sigue rutas normales, Dice rápido. no es solo contacto directo, parece dirigirse hacia concentraciones humanas. Se frota el rostro. Algunos infectados ya no reaccionan al ruido. Se mueven cuando detectan grupos organizados, como si aprendieran a cazar. Mira hacia la ventana sellada. Reiner Braun continúa resistiendo la infección completa. El poder titán provoca rechazo, pero el virus sigue dentro. Observa. Espera. Un golpe suena arriba. El doctor se queda congelado. Otro golpe. Más fuerte. Polvo cae del techo. Antes golpeaban sin dirección, ahora buscan puntos débiles. La estructura cruje. El doctor susurra. Están intentando entrar desde arriba. La grabación se corta. El sonido del mar era constante. Esa noche el viento soplaba con fuerza. Jin estaba apoyado en la baranda cuando escuchó pasos detrás. No necesitó girarse. ¿Tampoco puedes dormir? Mikasa se colocó a su lado. El mar es demasiado silencioso. Un momento pasó sin palabras. Jin habló primero. Cuando éramos cadetes, creía que lo peor que veríamos serían titanes. Yo también. El barco se inclinó con una ola. Mikasa perdió un poco el equilibrio.
Jin la sostuvo del brazo, pero no la soltó. Sus miradas se encontraron. Había demasiadas cosas que nunca habían dicho. Jin respiró hondo, como tomando una decisión de la que no pensaba retroceder. Se acercó. El beso fue inmediato, intenso. No fue tímido ni dudoso, fue el tipo de beso que nace después de años de sentimientos guardados. Mikasa se aferró a su chaqueta cuando otra ola sacudió el barco, y Jin llevó una mano a su espalda para mantenerla firme. El mundo pareció desaparecer unos segundos. Solo el viento, solo el mar, solo ese instante. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Mikasa bajó la mirada. Esto está mal, Eren. Jin retrocedió un paso, herido. ¿Incluso ahora? No lo sé, admitió ella. Todo está pasando tan rápido. Jin pasó una mano por su cabello, frustrado. No quiero ser solo alguien a quien buscas cuando tienes miedo. Mikasa lo miró directo. No lo eres. El silencio se tensó. Finalmente, ella dio un paso hacia él. Pero tampoco puedo apagar lo que fui, de un día para otro. Jin la observó largo rato. Su enojo se fue apagando. Si vamos a morir en este mundo, prefiero no seguir callando lo que siento. Mikasa asintió lentamente. El barco volvió a sacudirse. Instintivamente, Jin rodeó su cintura para estabilizarla. Esta vez no hubo duda. Se quedaron así unos segundos, sin apartarse. Un poco más atrás, Pieck observaba el horizonte sentada sobre una caja. Levi se acercó. Deberías descansar. Podría decirte lo mismo. El barco crujió suavemente. Una ráfaga de viento hizo que Pieck perdiera equilibrio. Levi la sujetó antes de que resbalara. Sus manos quedaron juntas un segundo más de lo necesario. Siempre estás atento, dijo ella. Es la única forma de seguir vivo. Miraron el mar oscuro. Cuando todo esto termine, murmuró Pieck, el mundo que conocíamos ya no va a existir. Levi respondió. Los soldados no luchan para conservar el mundo, luchan para que quede algo. El silencio entre ambos era tranquilo. Extrañamente tranquilo. Muy lejos de allí. Historia aún tenía la mano extendida. Como si el contacto todavía estuviera ocurriendo. Eren estaba de rodillas, respirando con dificultad. No, vi el futuro, murmuró. Vi fragmentos, pero todo estaba roto. Los soldados rodearon la sala. Aléjese de él, reina Historia. Ella no se movió. No lo traten como a un criminal. Eren intentó levantarse, pero varios guardias lo redujeron. Cadenas pesadas cerraron sobre sus muñecas. No opuso resistencia. Seguía atrapado en lo que había visto. Fuego. Sombras gigantes. Un sonido imposible de describir. Historia gritó. Esperen. No ha hecho nada. Un oficial respondió con frialdad. Jaeger será puesto en custodia hasta el juicio. Se lo llevaron por un pasillo de piedra. Las puertas se abrieron. Luego otra. Y otra más. Hasta llegar a un calabozo profundo, húmedo, casi sin luz. Lo sentaron contra la pared y aseguraron las cadenas al suelo. Incluso su torso quedó inmovilizado. Cuando la puerta se cerró, el eco retumbó. Eren bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo. No sabía qué camino estaba viendo. Solo alcanzó a susurrar. ¿Qué fue lo que cambió? En medio del mar, horas después. Armin se quedó observando el agua. Tengo una sensación horrible. Ange se acercó. ¿Instinto estratégico o miedo? Ambos. El motor seguía rugiendo. El barco avanzaba. Pero bajo la superficie oscura. Algo se movía. No nadaba como un pez. No era arrastrado por la corriente. Seguía el barco, manteniendo la misma velocidad. Esperando. Eren abrió los ojos con un cansancio profundo que parecía pesarle más que las propias cadenas que lo sujetaban. Sus muñecas aún dolían por el roce constante del metal, y cada pequeño movimiento le recordaba la brutal incomodidad de la noche pasada, donde el sueño fue solo un escape intermitente. La celda estaba fría, sumida en una humedad que calaba hasta los huesos, y el olor metálico de los eslabones oxidados parecía impregnarlo todo, mezclándose con el aire rancio del calabozo. Un guardia de Marley apareció de repente junto a los barrotes, su silueta recortada por la antorcha del pasillo. Jaeger. Es hora del juicio. Eren se levantó con una lentitud casi ceremonial, sintiendo como su cuerpo protestaba ante el esfuerzo. ¿Juicio? Murmuró, con la voz quebrada por la falta de uso. Bien, adelante. Los guardias lo empujaron suavemente, pero con una firmeza que no permitía resistencia. Sus pasos pesados resonaban por los pasillos de piedra, creando un eco rítmico que parecía marcar el pulso de su propio destino. Eren no dijo nada, mantenía la mirada fija en el techo de roca mientras lo llevaban, notando como un viento frío recorría los pasillos exteriores. Afuera, el sol apenas asomaba, proyectando sombras largas y lúgubres sobre el suelo.
En el barco de la Legión, la atmósfera era eléctrica. Pieck revisaba el horizonte con una fijeza obsesiva mientras Levi, a su lado, ajustaba su capa con gestos cortos y precisos. Jin y Mikasa permanecían cerca, envueltos en un silencio denso, con miradas que delataban una tensión acumulada durante días de incertidumbre. Un soldado se acercó al grupo corriendo, intentando contener la respiración por la agitación. Los de Paradis, Eren, Dijo. ya lo llevan al juicio. Ange frunció el ceño de inmediato, mostrando una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Juicio? ¿Ya? Preguntó, mientras se arremangaba la chaqueta con nerviosismo. Sí, confirmó el soldado con gravedad. Nos dirigimos hacia allá para intentar llegar antes de que algo salga terriblemente mal. Todos se pusieron en marcha de inmediato. Aunque intentaban mantener la calma profesional, la tensión era palpable en cada movimiento. La sola idea de ver a Eren enfrentando un tribunal militar sin saber exactamente qué cargos le imputarían hacía que cada paso hacia la costa se sintiera como si arrastraran una montaña de plomo. Cuando la Legión y los altos oficiales de Marley llegaron al complejo judicial, las puertas del gran salón se abrieron de golpe, dejando entrar una corriente de aire helado. El eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo incesante de la multitud que ya llenaba las gradas. El aire estaba cargado de un resentimiento antiguo. Todos los presentes sentían que los hilos que sostenían la paz estaban a punto de romperse. Historia estaba allí, de pie en un lugar de honor pero rodeada de guardias. Tenía los ojos brillantes, reflejando una determinación feroz, y mantenía la mano aún ligeramente extendida hacia el aire, como si el contacto que ocurrió antes con Eren todavía estuviera pulsando en su piel. Su expresión era un mapa de conflicto emocional, el peso del deber contra la fuerza incontenible de sus sentimientos. Eren fue colocado en el centro del salón, rodeado de un círculo de acero y piedra. Estaba encadenado, con la mirada baja, rehusándose a buscar el rostro de sus juzgadores. Los murmullos en las gradas aumentaron como una marea cuando la Legión tomó asiento en los bancos laterales, sintiendo el peso de la desconfianza generalizada. Pieck se sentó en un extremo del banco, con Levi a su lado manteniendo los brazos cruzados y una expresión de acero. Jin y Mikasa intercambiaron miradas rápidas y cargadas de significado, mientras Konya y Armin ajustaban sus correas y armas, preparándose instintivamente para cualquier eventualidad violenta. El general mayor Dario Ustakli golpeó el estrado, dando inicio formal a la sesión. Jaeger se le acusa de desobediencia absoluta, ataque a oficiales de alto rango y alteración del orden público en un momento de crisis biológica extrema. ¿Cómo se declara? Eren levantó finalmente la mirada, respirando profundo para llenar sus pulmones con el aire viciado del salón. No puedo declarar culpable lo que hice bajo conciencia, solo intenté proteger a alguien que es importante para el futuro de esta isla. Historia no pudo contenerse e intervino con voz potente. Él no hizo nada que pusiera en riesgo real a Paradis. Lo único que hizo fue actuar cuando nadie más se atrevía. Zakli la cortó con un gesto seco y autoritario. Su opinión es valiosa por su rango, reina Historia, pero este juicio se rige por reglas militares estrictas que no admiten sentimentalismos. La tensión en el salón escaló a niveles peligrosos. Algunos oficiales de la policía militar murmuraban insultos a espaldas de los defensores. Jin y Mikasa se miraron con amargura, conscientes de la traición silenciosa de muchos supuestos aliados que ahora bajaban la mirada. Pieck habló entonces, con una voz baja pero que cortó el ruido del salón. Si juzgamos a Jaeger ahora, sin considerar el contexto de la amenaza que enfrentamos fuera de estos muros, cometeremos un error táctico que podría costarnos la existencia misma. Levi asintió, mirando directamente a los jueces. Estoy de acuerdo. No podemos dejar que las reglas ciegas y el miedo destruyan lo que aún queda de nuestra fuerza militar. El juicio se prolongó durante horas agónicas llenas de discusiones, intervenciones airadas, gritos de la multitud y lágrimas que muchos intentaban contener. La Legión defendió a Eren con cada argumento posible, mientras los oficiales de Marley mantenían una postura rígida, reflejando su profunda desconfianza hacia el poder del titán fundador. Historia no apartó la mirada de Eren ni un solo momento. Su silencio al final de la sesión hablaba más que 1000 palabras. Entendía que lo que Eren hizo fracturó las leyes, pero su intención era salvar la esencia de su pueblo. Al final del agotador proceso, Dario Ustakli dictó la sentencia definitiva. Jaeger será mantenido en cadena perpetua bajo custodia máxima hasta que se determine un nuevo curso de acción. Sus acciones no serán olvidadas, pero las reglas deben cumplirse para evitar la anarquía.
Eren fue llevado de nuevo a su celda, sintiéndose más pesado que nunca. No eran solo las cadenas de hierro, sino el peso de la traición y la incomprensión de aquellos por los que se había sacrificado. En el barco, después de haber abandonado el ambiente tóxico de la sala del juicio, la legión se reunió en la bodega. La melancolía flotaba en el aire como una niebla espesa. No puedo creer que esto haya terminado así, susurró Armin, hundiendo el rostro en sus manos. Connie asintió lentamente, mirando al suelo. Sí, pero no puedo evitar sentir que, lo hemos dejado solo en el momento más oscuro. Tieck se quedó en silencio absoluto, mirando el mar que se volvía negro con la llegada de la noche. Sobrevivimos a los horrores de Marley, pero esta sensación de pérdida interna pesa mucho más que cualquier victoria física. Levi pasó la mano por su cabello, soltando un suspiro cargado de años de batallas. Los soldados no luchan para mantener libros de reglas. Luchan para que quede algo vivo al final del día. Lo demás, son solo detalles para gente que no ha visto la muerte de cerca. Finalmente, la laptop fue abierta de nuevo sobre una caja de madera. Ángel presionó el botón y la grabación comenzó a reproducirse. La voz del doctor de Marley resonaba en los altavoces, sonando más angustiada y errática que nunca. Sí, si todo sigue este patrón evolutivo, decía el doctor con la respiración entrecortada. El virus que porta Reiner está vinculado al 80% con el suero titán original. Si el vínculo se completa, se convertirá en lo que ahora llamamos virus titán. La cámara en la grabación temblaba ligeramente, mostrando el caos del laboratorio de fondo. Cuando inyectamos el virus normal en un sujeto, se convierte en un zombie común. Cuando aplicamos el suero titán solo, generamos un titán bajo control. Pero si se combinan dentro de un portador, susurró el doctor, con la voz quebrada por el terror, el resultado es totalmente impredecible. Un titán con inteligencia preservada, una fuerza física aumentada por la frenesí infecciosa, y la capacidad de propagar la plaga con cada exhalación o herida. El doctor levantó las manos, intentando explicar la magnitud del desastre sin encontrar las palabras adecuadas. Si esto se descontrola, nadie en este planeta estará a salvo. Ni Marley con su tecnología, ni Paradis con sus muros, ni nosotros mismos. La grabación mostró entonces simulaciones digitales. Edificios colapsando, humanos huyendo en masa y la silueta aterradora de un titán de apariencia necrótica y descompuesta, una amalgama perfecta entre un muerto viviente y la potencia de un gigante. Los miembros de la legión contuvieron la respiración, el horror reflejado en sus pupilas. Jin frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Esto simplemente no puede estar pasando. Es el fin de las reglas. Mikasa colocó una mano firme sobre su hombro. Necesitamos un plan de contingencia. Ahora mismo. Tieck susurró con un hilo de voz. Si esto llega a los caminos, si se propaga por el aire o el agua, será un desastre absoluto del que no habrá retorno posible. Levi negó con la cabeza, mirando la pantalla que se fundía a negro. El doctor hizo lo que pudo para advertirnos, pero la situación mutó mientras nosotros perdíamos el tiempo en un juicio. Debemos prepararnos para lo peor, dijo Ángel, ajustando la laptop con manos temblorosas. Todo lo que creíamos saber sobre esta infección, ya no es suficiente. La cámara de la laptop se apagó lentamente. La sala quedó sumergida en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el rugido del motor y el choque rítmico de las olas contra el casco del barco. Todos sabían que, a partir de ese momento, el mundo que conocían había dejado de existir. El juicio ha dictado sentencia y Eren permanece encadenado perpetuamente en la oscuridad. Sin embargo, la verdadera amenaza acaba de revelarse. El virus titán es una realidad y su capacidad de destrucción no conoce límites. La Legión ahora sabe que la supervivencia no dependerá de las leyes, sino de su capacidad para detener una infección que ya ha comenzado a cambiar las reglas del juego. La noche cayó sobre Paradis con una calma engañosa. El mar se movía suavemente alrededor del barco donde la Legión y los soldados de Marley descansaban tras el agotador día del juicio. Nadie hablaba mucho. El ambiente estaba marcado por una sensación difícil de explicar, como si algo invisible se hubiera instalado entre ellos. Jin permanecía apoyado en la baranda mirando el agua. Aún no lo asimilo, ver a Eren encadenado, Mikasa tardó en responder. Eren eligió su camino, pero eso no significa que debamos dejar de creer en él. Armin apretó los puños. No lo dejamos solo, ¿verdad? Nadie contestó. Porque en el fondo, todos sentían que sí. Muy lejos de allí, bajo capas de piedra y acero, Eren estaba sentado contra la pared de su celda.
No dormía, no hablaba, solo miraba el suelo. Un guardia pasó frente a los barrotes y dudó un segundo. Había algo inquietante en la quietud de Eren, como si estuviera esperando algo. Como si supiera algo que los demás no. El guardia siguió caminando. Eren no se movió. En la sala principal del barco, Ange colocó la laptop sobre la mesa. Este es el último archivo que encontramos, dijo. Estaba oculto, como si el doctor no quisiera que cualquiera lo viera. Levi cruzó los brazos. Reprodúcelo. La pantalla parpadeó. El rostro del doctor apareció, pero esta vez era distinto. Su cabello estaba desordenado y sus ojos reflejaban un miedo real. Miró varias veces detrás de la cámara antes de hablar. Si alguien está viendo esto, significa que probablemente ya no estoy a salvo. La habitación quedó en silencio. El portador conocido como Reiner ha alcanzado la sincronización total, el virus titán está completo. Armin abrió los ojos. Completo. El doctor continuó. Debo dejar esto claro para quien encuentre esta grabación. Cuando inyectamos únicamente el suero, nace un titán. Cuando el virus infecta a un humano, obtenemos un zombie. Respiró hondo. Pero cuando ambos organismos se fusionan dentro de un portador compatible, creamos algo completamente nuevo. En la pantalla aparecieron diagramas. El cuerpo no solo se transforma, evoluciona. Mantiene instinto, aumenta su resistencia y desarrolla una agresividad imposible de contener. Jin susurró. Eso no es un arma, es una catástrofe. El doctor bajó la voz. Reiner perdió el control hace días. Intentó matarme cuando comprendió en lo que se había convertido, pero entonces llegaron los soldados de Marley. Todos se miraron. Pieg no se movió. Creí que venían a ayudar, continuó el doctor. Pero no preguntaron cómo detener el virus, solo cómo controlarlo. Se lo llevaron, junto con todo mi trabajo. Su respiración se volvió inestable. Intentaron silenciarme. Logré escapar en medio del caos, pero escuchen esto con atención. Se acercó a la cámara. No confíen en nadie que venga bajo la bandera de Marley. Ahora mismo, no sé quién sigue siendo humano y quién obedece órdenes. La imagen comenzó a distorsionarse. Si están viendo esto, tengan cuidado. El verdadero peligro puede estar mucho más cerca de lo que creen. La grabación se cortó. Pantalla negra. Nadie dice lo que está pensando. El sonido del mar volvió a llenar la sala. Connie fue el primero en hablar. Eso, no significa que todos los de Marley sean enemigos, ¿cierto? El silencio duró demasiado. Ange miró a Pieg. Pieg sostuvo la mirada sin mostrar emoción. Si Marley realmente tiene al portador, dijo con calma, estamos frente a una amenaza global. No es momento de dividirnos. Su tono era perfecto. Demasiado perfecto. Levi la observó unos segundos más, pero no dijo nada. Armin suspiró. Tal vez el doctor estaba paranoico, Jin negó. Los paranoicos no suelen esconder archivos. Una duda pequeña nació en la habitación. Y nadie pudo ignorarla. Horas después, la mayoría intentó dormir. El barco crujía suavemente mientras algunos soldados vigilaban el perímetro. Todo parecía normal, demasiado normal. Mi casa seguía despierta mirando el cielo. Eren, ¿qué harías si estuvieras aquí? El viento no respondió. La madrugada avanzó. Uno a uno, todos cayeron en un sueño profundo. Entonces, Pieg abrió los ojos. Se incorporó lentamente, asegurándose de no hacer ruido. Observó a la legión dormida, a quienes habían luchado a su lado. Metió la mano dentro de su abrigo y sacó un pequeño transmisor metálico. Lo activó. Una luz tenue parpadeó. Susurró. Fase 1 completada. Una voz distorsionada respondió. ¿Paradis sospecha algo? Pieg miró alrededor. Aún confían en nosotros. Pequeña pausa. La voz volvió. Perfecto. Continúen según lo planeado. Pieg apagó el dispositivo, lo guardó y volvió a recostarse. Cerró los ojos. Como si nada hubiera pasado. El barco siguió avanzando en la oscuridad, directo hacia un destino que nadie a bordo podía imaginar. El virus titán ha sido completado. Marley podría estar controlando algo imposible de detener. La duda acaba de nacer dentro de la legión. Y mientras todos duermen creyendo estar a salvo, la traición ya viaja con ellos. La confianza fue el primer error. Y el siguiente, podría ser el último. La madrugada sobre el océano no trajo descanso, sino una neblina espesa que se pegaba a la madera del barco como sudor frío. El sonido del motor era un pulso constante, el único recordatorio de que seguían moviéndose hacia un destino que cada vez se sentía más como una trampa.
Levi Ackerman no había cerrado los ojos. Estaba sentado en un rincón oscuro del pasillo, tan inmóvil que parecía parte de las sombras. Desde allí, vio lo que el resto de la legión, agotada por el juicio de Eren, ignoró por completo. Vio a Pieck salir de su camarote con la cautela de un depredador. La vio activar el pequeño transmisor metálico. El parpadeo de la luz tenue iluminó el rostro de ella por un segundo, revelando una expresión que no era de odio, sino de una resolución gélida. Fase 1 completada, susurró ella. Levi apretó el mango de su cuchilla oculta. Sus instintos le gritaban que le cortara la mano en ese instante. Pero se contuvo. Si la arrestaba ahora, Marley cambiaría de planes y él perdería su única ventaja: saber que la traición ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, el comedor del barco era un bloque de hielo. Ange intentaba mantener el optimismo revisando mapas, pero el resto de los soldados apenas tocaba su comida. Levi entró y se sentó frente a Pieck. El silencio se volvió asfixiante. El único sonido era el de la cuchara de Levi golpeando rítmicamente su taza de té. ¿Dormiste bien, Pieck?, preguntó Levi sin mirarla. Parecía que había mucha actividad anoche. Algunos sonidos extraños en los pasillos. Pieck sostuvo la mirada, su rostro era una máscara de calma perfecta. El mar está inquieto, capitán. A veces el eco hace que escuchemos cosas donde no las hay. Ya veo, respondió Levi, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. Es curioso. Yo escuché algo muy parecido a una confirmación. Como si alguien estuviera invitando a cenar a unos invitados que no han sido llamados. Jin y Mikasa intercambiaron miradas de alerta. La mano de Mikasa bajó lentamente hacia su cinturón. La tensión era una cuerda a punto de romperse. Pieck no se inmutó, simplemente tomó un trozo de pan y respondió con una voz que heló la sangre de los presentes. A veces, capitán, los invitados llegan porque los dueños de casa dejaron la puerta abierta, y la casa llena de suciedad. Horas después, la neblina empezó a disiparse, pero lo que trajo el viento no fue aire fresco. Levi, parado en la proa, arrugó la nariz. Ange, ¿hueles eso?, dijo con asco. Ange se acercó y olfateó. Su rostro palideció de inmediato. No era el olor a salitre del mar. Era un hedor dulzón y podrido, mezclado con un fuerte aroma a químicos industriales. Era el olor de una carnicería abandonada al sol. ¿Es carne?, susurró Ange. Carne muerta. Pero viene de arriba. Levi levantó la vista. Entre las nubes grises, empezaron a aparecer puntos negros. Eran las aeronaves de Marley, avanzando en una formación de ataque que cubría el sol. El rugido de sus motores empezó a vibrar en la cubierta, sacudiendo los vasos de agua. Jin corrió hacia Pieck, tomándola del hombro con furia. Pieck. ¿Qué es eso? Dijiste que venían a negociar. ¿Por qué nos traicionaste? Pieck se soltó de su agarre con una fuerza sorprendente. Ya no había rastro de la aliada cansada. Se sacó una máscara de gas del interior de su abrigo y miró a la legión con una mezcla de lástima y desprecio. Ustedes trajeron la peste a mi hogar cuando atacaron Liberio, dijo Pieck, su voz resonando detrás del cristal de la máscara. Yo solo estoy devolviendo el regalo. Lo que hay en esas naves no es un ejército, es el final de su raza. Levi sacó sus cuchillas, pero antes de que pudiera avanzar, un sonido desgarrador llenó el cielo. No eran bombas. Eran gritos. Gritos humanos que se transformaban en alaridos guturales de bestias. A cubierto. Rugió Levi. Desde las compuertas abiertas de las naves, empezaron a caer cientos de bultos oscuros. Caían directamente sobre Paradis. Y mientras caían, el cielo se iluminó con destellos de rayos amarillos, pero el humo de la transformación no era blanco, era de un color negro verdoso que asfixiaba la luz del día. El cielo sobre Paradis ya no era azul. Estaba cubierto por nubes de ceniza espesa, y un hedor dulzón, como el de una carnicería abandonada bajo el sol, saturaba cada rincón de la isla. Levi miró hacia arriba, limpiando la sangre negra de su cuchilla, y vio como las naves de Marley abrían sus vientres metálicos. No eran bombas lo que caía. Eran cientos de cuerpos humanos, prisioneros infectados con el virus Titán, encadenados en grupos de 10 para asegurar que nadie escapara al impacto. Cada uno llevaba una jeringa de presión en el pecho que inyectaba el suero en el momento exacto de la caída. Antes de tocar el suelo, el cielo se iluminó con una red de rayos amarillos.
pero el humo de la transformación era una neblina negra y viscosa que marchitaba los árboles al contacto. Los titanes zombies aterrizaron destrozando las calles de Shigatsina, levantándose con extremidades deformes que crujían como madera rota al estirarse. Mikasa voló sobre uno de ellos y le rebanó la nuca con una precisión quirúrgica. Pero antes de que pudiera aterrizar, vio con horror cómo el titán no caía. La carne burbujeaba violentamente, y en lugar de evaporarse, el tejido se regeneraba formando una coraza de hueso deforme que bloqueaba su siguiente ataque. «Capitán», gritó Mikasa con desesperación, «no tienen un centro. Cualquier daño que les hago solo los obliga a evolucionar». Ange, tosiendo sangre por el vapor tóxico que inundaba la ciudad, dio la orden de retirada. El virus ha fusionado el sistema nervioso con toda la médula espinal. No hay nuca que cortar. Son tumores vivientes que no descansarán hasta que no quede una sola célula de nosotros. Lejos de la ciudad, en el bosque de los árboles gigantes, un escuadrón de élite de Marley aterrizó cerca de Sekeheiger. Venían con la intención de rescatar a su guerrero más valioso para llevarlo a un lugar seguro. «Comandante Seke», gritó el líder del escuadrón, «rápido, suba a la aeronave. La isla está perdida, tenemos órdenes de ponerlo a salvo para el contraataque final de Marley». Seke, que estaba sentado en un tronco mirando las nubes de gas verde que avanzaban desde la ciudad, ni siquiera se inmutó. Su mirada era de una decepción absoluta. «¿Rescatarme?», murmuró Seke con voz gélida. «Han soltado un arma que no pueden controlar. Han condenado al mundo por puro miedo. Yo ya no apoyo a Marley, yo solo apoyo a mi hermano y al futuro de mi pueblo». Antes de que los soldados pudieran reaccionar, Seke se puso en pie y se mordió la mano con una furia salvaje. El rayo del titán bestia barrió el bosque, desintegrando a los soldados de Marley al instante. La bestia emergió, rugiendo con una fuerza que hizo temblar las hojas. Empezó a arrancar trozos de las montañas y a lanzarlos contra las aeronaves de Marley que seguían soltando zombies, derribándolas como si fueran moscas. En los niveles subterráneos de la prisión, la vibración constante de las transformaciones y la presión del virus saturando el aire hicieron lo imposible. El cristal de Annie Leonard y el de Lara Kibur empezaron a fracturarse con un sonido agudo y chirriante. No fue una liberación pacífica. Fue una explosión de instinto. Annie y Lara despertaron, pero sus mentes ya estaban contaminadas por la frecuencia del virus que vibraba en sus venas. Sus titanes emergieron de la tierra destrozando el pavimento. El titán hembra tenía la piel necrótica, el titán martillo generaba picas de hueso podrido que infectaban a cualquier soldado que rozaran. Eran máquinas de matar sin conciencia, devorando a los mismos soldados de Marley que intentaban acercarse. En medio del fuego, Armin se reunió con Levi y Mikasa. Su rostro mostraba una determinación sombría. «Capitán, no podemos ganar esta batalla», gritó Armin. «Los titanes de Porco, Anya y Lara están formando un muro de carne infectada. Necesitamos tiempo. Yo me transformaré en el colosal para crear una barrera de fuego y explosiones que los mantenga a raya, pero solo será una distracción. Ustedes tienen que llevar a Eren con Seke ahora mismo». Levi asintió con un gesto seco. «Mikasa, ve por él. Yo me encargo de cubrirles la espalda». Mikasa voló hacia la celda de máxima seguridad. Lanzó una granada de trueno que destrozó los muros de piedra, dejando a Eren a la vista. Sus ojos brillaban con un odio antiguo. Ella le tendió la mano. «Eren, es hora». Eren saltó al vacío junto a Mikasa. En plena caída, se mordió la mano y el rayo del titán de ataque rasgó el cielo. Eren emergió con un rugido que superó el ruido de los motores de Marley. Sin esperar a nadie, Eren se lanzó solo contra la horda. Fue un espectáculo brutal. Eren, en su forma de titán de ataque, embistió al titán acorazado zombie de Reiner, que acababa de aterrizar.
mientras Eren luchaba contra Reiner, Anya y Lara lo rodeaban, pero desde la distancia, una lluvia de rocas masivas enviada por Zeke empezó a aplastar a los zombies que intentaban trepar por las piernas de Eren. Eren estaba solo contra 4 titanes virus, luchando con una rabia animal, abriéndose paso entre la carne podrida y el vapor negro, mientras al fondo, Armin se preparaba para la explosión que cambiaría el mapa de la isla. El cielo de Paradis ya no existía. Solo había una cúpula de humo negro y destellos amarillos que no dejaban de caer. La isla se había convertido en un hervidero de carne podrida. La legión, o lo que quedaba de ella, estaba rodeada por una masa de titanes virus que no conocían el cansancio ni el dolor. El aire pesaba tanto que cada bocanada se sentía como tragar ceniza caliente. A kilómetros del centro del caos, en la linde del bosque, Zeke Jaeger luchaba contra una batalla que no podía ganar con fuerza bruta. Su cuerpo humano estaba fallando. El virus, que había saturado el ambiente tras la lluvia de cuerpos de Marley, había logrado penetrar sus defensas de sangre real. Zeke cayó de rodillas, golpeando el suelo con un puño tembloroso. Su piel, antes clara, se tornaba de un gris cenizo y unas venas negras, gruesas como cables, empezaron a subir por su cuello hacia su rostro. No, todavía no, gruñó Zeke, escupiendo un coágulo de sangre oscura. Un minuto más, solo necesito un minuto. Su visión empezaba a fragmentarse. Escuchaba voces que no estaban ahí. El eco de la mente de colmena del virus intentaba invadir su cerebro. Cada paso que daba hacia el punto de encuentro con Eren era una tortura. Se arrastraba por el barro, dejando tras de sí un rastro de fluido infectado. Zeke sabía que estaba a segundos de perder la conciencia y convertirse en una bestia ciega que solo buscaría devorar a su propio hermano. El corazón de Shiganshina, Eren, en su forma de titán de ataque, era el único muro que separaba a la legión de la extinción total. Pero era un muro que se estaba desmoronando. Eren estaba atrapado en un duelo mortal contra las versiones zombies de Reiner, Anya y Lara Tibur. El titán acorazado virus le lanzó un golpe que le arrancó la mandíbula inferior, pero Eren, poseído por una rabia animal, ignoró el dolor y usó su brazo endurecido para atravesar el pecho de Reiner. Sin embargo, la regeneración zombie era una pesadilla biológica. La carne de Reiner burbujeó y se cerró instantáneamente, atrapando el brazo de Eren dentro de su propio pecho. «Eren, sal de ahí», gritó Jin, lanzando sus últimas 3 lanzas relámpago contra el titán martillo, que intentaba empalar a Eren con una pica de hueso infectado. Mikasa volaba entre los titanes virus como un relámpago de acero, cortando tendones y ojos para ganar segundos. Pero por cada zombie que derribaban, 10 más caían del cielo. El vapor que emanaban las criaturas era tan denso que los soldados de la legión empezaron a caer de sus equipos, mareados, con los primeros síntomas de la infección marcando sus rostros. Levi, con el rostro cubierto de ceniza y una herida profunda en el hombro, aterrizó junto a Conil Jin sobre un tejado que crujía. Sus tanques de gas emitían un silbido agudo. Estaban casi vacíos. «Escuchen bien», dijo Levi, su voz sonando más ronca que de costumbre. «No hay retirada. Si esos monstruos llegan a Eren antes de que toque a Zeke, la humanidad no tendrá ni siquiera un funeral. Konie, Jin, ha sido un honor servir con idiotas como ustedes». Los soldados se miraron. No hubo lágrimas, solo una aceptación heroica. Desenvainaron sus últimas cuchillas y se lanzaron al mar de zombies, creando un círculo de acero alrededor de Eren. Mikasa se unió a ellos, moviéndose con una ferocidad que incluso asustaba a los infectados. Estaban comprando tiempo con sus propias vidas. Desde lo alto de la muralla medio derruida, Armin observaba la escena. Vio a Mikasa siendo rodeada. Vio a Eren perdiendo su segundo brazo ante los dientes de Anye. Y vio a Zeke, a lo lejos, colapsando finalmente a solo 100 metros de su hermano. «Es la única forma», susurró Armin, con una lágrima recorriendo su mejilla sucia. Armin saltó al vacío. No buscó una posición estratégica. Se dejó caer justo en el centro de la horda de zombies que bloqueaba el paso entre los dos hermanos. En pleno aire, se mordió la mano con todas sus fuerzas. La explosión no fue una transformación normal. Fue un estallido apocalíptico. Una luz blanca, pura y devastadora, partió el horizonte en dos.
El titán colosal emergió y, siguiendo el plan, liberó todo su suministro de vapor en una fracción de segundo. La onda expansiva de calor extremo incineró a miles de zombies instantáneamente, convirtiéndolos en ceniza antes de que pudieran infectar a nadie más. El fuego del colosal actuó como un desinfectante masivo, limpiando el aire de la neblina verdosa. Armin, agotado y quemado por su propio vapor, usó la mano de su titán para barrer los restos de los edificios, creando un camino limpio, un pasillo de tierra quemada que conectaba directamente a Eren con Zeke. Eren salió de la nuca de su titán con un grito de agonía. Su piel estaba roja por el calor, sus ropas hechas jirones. Corrió por el suelo carbonizado, tropezando con los restos de sus enemigos. Al final del camino, Zeke estaba tendido. Ya no parecía el hombre que Eren conocía. Sus ojos estaban perdiendo el brillo pupilar, volviéndose blancos. Su boca se abría en un rictus de hambre eterna. Estaba a un segundo de transformarse. Zeke. Rugió Eren, estirando su mano. Zeke, en un último destello de voluntad humana, levantó su brazo tembloroso. Sus dedos estaban negros por la necrosis del virus. Levi, desde el borde del cráter, lanzó su última cuchilla hacia un zombie que había sobrevivido a la explosión y se lanzaba hacia la espalda de Eren. La cuchilla atravesó el cráneo de la criatura justo a tiempo. «Dale en el clavo, mocoso», gritó Levi. Las yemas de los dedos de los hermanos se tocaron. En ese milisegundo, el estruendo de los incendios desapareció. El rugido de los titanes se apagó. El viento se detuvo en seco, dejando las cenizas flotando en el aire como si fueran parte de una pintura. Eren y Zeke no se movieron. Sus cuerpos quedaron congelados en el tiempo, como estatuas de sal. Sus conciencias fueron arrancadas de la realidad y lanzadas a través de un túnel de oscuridad infinita. Mucho antes de que el primer grito de un titán zombie desgarrara el aire de Paradis, el reino de los caminos era la definición misma de la eternidad. Un desierto de arena blanca, pura y fría como el polvo de estrellas, que se extendía bajo una aurora boreal infinita que jamás se apagaba. Allí, Ymir Fritz, la niña esclava, habitaba un silencio que duraba milenios. Su única tarea era moldear, grano a grano, los cuerpos de los titanes que sus descendientes invocaban. Para ella, el dolor y el tiempo eran conceptos lejanos, perdidos en la blancura de su exilio espiritual. Pero el orden divino se fracturó de forma irreversible en el segundo exacto en que la aguja de Marley penetró el brazo de Reiner Braun en la parte 1. En ese milisegundo, una vibración sísmica y antinatural sacudió la coordenada. Ymir, que estaba arrodillada sobre la arena, levantó su rostro sin ojos hacia el firmamento estrellado. Una grieta de oscuridad absoluta se abrió en el cielo, y de ella descendió una sola gota de un fluido negro, denso y viscoso, que parecía palpitar con una inteligencia maligna. Al chocar contra la arena blanca, la gota no fue absorbida. Empezó a multiplicarse como una plaga celular. La arena, que por siglos había sido inerte, comenzó a emitir un sonido atroz. Un chirrido de billones de voces eldianas sufriendo simultáneamente bajo la superficie. Ymir, con la inocencia de quien solo conoce la obediencia, se acercó para intentar limpiar la mancha con sus manos desnudas. Fue su sentencia de muerte. Al rozar el líquido negro, sus dedos se tornaron de un gris cadavérico y sus uñas se desprendieron como escamas secas, revelando una carne viva que supuraba un aceite oscuro y fétido. El virus de Marley no era una simple arma química. Era un error genético, una mutación que había corrompido la fuente de toda la materia orgánica. El parásito que vivía dentro de Ymir, aquel 100 pies brillante que dio origen a todo, se había vuelto loco y había empezado a devorarse a sí mismo. Durante las semanas que siguieron, mientras Eren y la Legión libraban batallas desesperadas en el mundo real, Ymir Fritz sostuvo una guerra interna que ningún ser humano pudo imaginar. Ella se convirtió en un filtro biológico divino y desesperado. Cada vez que la infección intentaba viajar por los caminos para reclamar la mente de Ange, de Pieco de los guerreros en la isla, Ymir interceptaba la podredumbre. Ella absorbía voluntariamente el virus en su propia esencia para proteger la poca humanidad que les quedaba a sus hijos. La transformación de la fundadora fue un descenso lento hacia lo abyecto.
Sus cuencas oculares empezaron a secretar un pus espeso y amarillento que le quemaba las mejillas hasta dejar el hueso expuesto. Su lengua se hinchó de tal manera que ya no cabía en su boca, supurando un fluido negro que corroía la arena a su paso. Ymir se estaba convirtiendo en la paciente cero de una dimensión espiritual, una deidad zombie que se pudría mientras intentaba mantener el cielo en su lugar. Sin embargo, el colapso final fue inevitable en la parte 11. Cuando Marley soltó la lluvia masiva de cuerpos infectados sobre Paradis, la cantidad de información genética corrupta que golpeó los caminos fue un tsunami de agonía. El filtro de Ymir estalló. La arena blanca sufrió una metamorfosis física y grotesca. Desapareció para convertirse en un desierto infinito de lenguas humanas entrelazadas, billones de ellas, calientes, húmedas y frenéticas, que exhalaban un vapor negro hacia un cielo que se tornó de un rojo sólido, un carmesí depresivo y asfixiante que parecía la pared interna de un estómago gigante. Cuando Eren y Zeke finalmente hicieron contacto en medio del caos, sus conciencias no entraron en un refugio sagrado. Entraron en un cadáver en descomposición. Eren abrió los ojos y el horror le impidió incluso respirar. El cielo rojo sobre él era tan denso que parecía estar hecho de carne estirada que sudaba un ácido corrosivo. Intentó ponerse en pie, pero sus pies se hundieron en el suelo de lenguas, que empezaron a succionar su piel con una urgencia obscena y rítmica. El aire no tenía oxígeno. Solo olía a bilis, a metal oxidado y a vísceras abiertas. Sé que Jaeger estaba a pocos metros, pero su forma humana era una ruina. Su piel se enrollaba hacia atrás como papel quemado, revelando una musculatura negra compuesta por billones de parásitos que se retorcían bajo la superficie. Sé que intentó emitir una advertencia, pero de su boca solo brotó una cascada de moscas muertas y un fluido espinal negro que manchó el suelo de lenguas. Eren, el nombre salió de su garganta como un gorgoteo de fluidos estancados. Mira, en lo que nos hemos convertido. Frente a ellos, el árbol de la coordenada se había transformado en una columna vertebral colosal de kilómetros de altura, una torre de hueso y nervios que vibraba con un zumbido ensordecedor. De cada vértebra supuraba un pus grisáceo que alimentaba el desierto de carne. Y en la base del árbol estaba Ymir. Lo que Eren vio fue una aberración que desafiaba cualquier pesadilla. Ymir estaba encorvada, con el torso abierto de par en par, desde la garganta hasta la pelvis. Sus órganos internos, de un color púrpura necrótico, colgaban hacia afuera, latiendo violentamente al ritmo de una infección que ya no tenía cura. Sus brazos se habían alargado de forma inhumana, terminando en manos sin piel que se clavaban en el suelo para sostener su peso. Pero el horror máximo estaba en su rostro. La mandíbula de Ymir se había desencajado por completo, estirándose hasta su pecho y quedando unida solo por hilos de músculo podrido que goteaban pus constantemente. No tenía ojos. De sus cuencas vacías brotaban racimos del parásito original, cientos de 100 pies blancos que entraban y salían de su cráneo devorando su cerebro expuesto. Ymir se estaba desarmando lentamente ante sus ojos, arrancándose sus propios intestinos con sus manos desnudas para intentar, en un acto final de locura divina, atar las raíces del árbol que se desmoronaba. El virus finalmente había reclamado el origen de la vida. Ya no había una niña, ni una diosa, solo el hambre biológica de una fuente infectada. Sé que perdió el último gramo de humanidad. Sus articulaciones crujieron hacia atrás en ángulos imposibles y se lanzó sobre Eren con una ferocidad demoníaca. No era un ataque de odio, era el hambre de la plaga reclamando al portador del fundador. Sé que hundió sus dedos en el hombro de Eren, arrancando grandes trozos de músculo y tejido vivo, devorándolos con una desesperación grotesca mientras sus propios dientes se rompían y volvían a crecer de forma irregular en sus encías negras. Eren intentó gritar, pero sintió que su propia lengua se había convertido en un racimo de tumores necróticos que bloqueaban su garganta. Ymir se arrastró hacia el banquete, dejando tras de sí un rastro de vísceras y fluidos corrosivos que derretían las lenguas del suelo. Se abalanzó sobre el pecho de Eren, hundiendo sus dedos expuestos entre sus costillas para buscar el corazón. Eren sintió como la masa de carne infectada de Zeke y la anatomía deshecha de Ymir empezaban a fundirse con su propio cuerpo. Era una amalgama de dolor insoportable, calor febril y una estática mental que borraba su identidad.
Los tres se convirtieron en una sola masa de tejido necrótico, miles de ojos brotando de la piel de Eren y miles de manos de Ymir naciendo de la espalda de Zeke. La criatura resultante, la deidad zombie definitiva, se alzó hacia el cielo rojo sólido. Era una montaña de carne, nervios expuestos y huesos rotos que absorbía toda la materia orgánica de los caminos. La abominación levantó lo que quedaba de su cabeza, con el rostro desfigurado y eterno de Ymir en la cima, y emitió un alarido que rompió la estructura misma de la realidad. Era un grito de hambre absoluta. Un rugido que marcaba el fin de la era de los hombres y el inicio de la eternidad de la plaga. En ese instante, cada eldiano en el mundo real, desde el recién nacido hasta el más anciano, sintió que su conciencia se apagaba mientras sus cuerpos se convertían en extensiones de ese grito. El cielo rojo pareció cerrarse sobre la criatura como una herida que finalmente se sella. En el silencio absoluto de los caminos, ya no quedaba nada. No había arena, ni estrellas, ni libertad. Solo quedaba la oscuridad, el hambre de una diosa que nunca tuvo la culpa, y el sonido rítmico de algo masticando eternamente en el vacío. Todos eran uno ahora. Y todos tenían hambre. Fin.